Pues mientras los demás se vayan conectando, ¿qué les parece si damos gracias y iniciamos esta noche listos para recibir lo que nos está preparado, ¿no? Marco, ¿quieres dar gracias, por favor? Sí, claro. Gracias, papá, te damos por este tiempo. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el estar aquí. Te pedimos que tú bendigas esta reunión y que hables lo que tienes para nosotros. Danos oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marco. Pues han sido varias semanas desde que nos reunimos el año pasado y aquí estamos en un año nuevo, eh, listos para reiniciar estas charlas entre varones. Yo sé que el hecho de que no nos hayamos reunido no indica que no hayamos estado teniendo que comprobar eh, la promesa de Dios para nuestras vidas constantemente. Y muchas veces en estos intervalos que ocurren cuando no podemos convivir con personas que creen lo mismo, etcétera, descubrimos eh, cosas que no teníamos claras. Por ejemplo, descubrimos cuánto hemos cambiado eh, y también descubrimos cuánto nos falta, ¿no? Y lo más importante de todo es entender cómo se está cumpliendo la promesa de Dios en nuestras vidas. Porque lo, lo, que, lo que sería fantástico, sería maravilloso, es si cada uno de nosotros pudiese creer hoy y permanecer creyendo eternamente, ¿no? Pero el aprender a vivir creyendo, que es aprender a vivir en fe, es un proceso. Y es un proceso que está explicado en Primera de Pedro capítulo 1, donde nos dice que no nos sorprendamos por causa de las pruebas o circunstancias difíciles que empezamos a enfrentar, sabiendo que dos cosas. La primera es que el prometedor es fiel. No tenemos un problema de cumplimiento de promesa. Sí, porque quien ha prometido, quien es responsable de transformar lo que fuimos y hacernos hijos divinos, hijos de Dios, él no tiene problemas cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa. Pero la segunda parte es que la fe, la operación de fe en ti y en mí, en cada uno individualmente, tiene que ser purificada. Y esto implica, hace implícito el hecho de que nuestra fe entonces opera en nosotros de manera contaminada. Porque si no estuviera contaminada no necesitaría ser purificada, ¿cierto? Y entonces la compara al oro. Primera de Pedro capítulo 1 dice, para que sometida a prueba tu fe, para que sometida, y la traducción prueba debe ser a purificación. Para que sometida a purificación tu fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada incorruptible, sea hallada totalmente pura. Entonces, partiendo de estas palabras de Dios, vamos a
Vamos esta noche a trabajar un poquito en entendernos en este proceso que en la Escritura es muy amplio y muy constante, y es el proceso de la santificación. Y la primera cosa que mi papá pone en mi corazón es invitarnos a no interpretar esto de manera humana, teológica, nada, sino entenderlo sencillamente. Y no hay más sencillo que esto. Él es santo. Él, nuestro Padre, en Él no hay corrupción, en Él no hay sombra de mal, no hay ninguna cosa que le contamine. Cuando Él te adoptó a ti, me adoptó a mí, nos adoptó completamente contaminados, ¿sí? De hecho, la descripción que Él hace de la condición humana, descrita en Romanos capítulo 3, dice que desde la mollera hasta la planta de los pies no hay cosa buena. Y por eso dice, no hay bueno ni aun uno. Entonces, ese es nuestro inicio, es de donde venimos, y algunos estamos más conscientes que otros, pero independientemente de eso, nuestro Padre ve la realidad de nuestro origen, de donde Él nos está tomando, y entonces Él nos ha hecho una promesa, ¿sí? Y la promesa es que vamos a ser como Él es, santo, completamente y absolutamente sin maldad, sin contaminación. Y entonces en medio de ese origen o ese punto inicial de nuestra adopción y la promesa, pues hay un proceso. Y ese proceso es lo que describe Primera de Pedro capítulo 1. Entonces, se trata de la purificación de nuestra fe. Así que, para el beneficio de que todos estemos en el mismo entendimiento de lo que vamos a tratar esta noche, resumo lo que ya dijimos en pocas palabras. Si fuera posible que el día que iniciamos creyendo pudiéramos creer completamente y permaneciéramos creyendo eternamente, sería fantástico. Creer es la operación de fe, ¿sí? Y eso es un don que Dios nos da. La fe viene de Él, la fe viene por oír a Dios, hablar de su palabra. Pero la operación de fe en ti y en mí, inicialmente es una operación que está contaminada con todo lo que en nosotros se opone a creer. Y por eso Jesús fue tan claro y tan compasivo con el único hombre que le dijo la verdad, ¿no? Porque Jesús le dijo, ¿crees? Y el hombre responde, pues sí, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, quiero creerte, pero hay cosas en mí que no quieren creerte. Y esta es la realidad de todos, sin excepción. Y por eso Jesús dijo, si en ti operara la fe como opera en una semilla, entonces no habría límites. Pero vamos a entendernos entonces en este proceso. La promesa hecha por Dios a tu vida, a mi vida, de hacernos sus hijos, de hacernos santos, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, es una promesa firme, es verdadera, y Él se ha hecho responsable de cumplirla en tu vida.
Así que por el lado de la promesa no hay problema. Por el lado tuyo y mío, lo que falla muchas veces es la ignorancia, la falta de comprensión de cómo opera la promesa, cómo se cumple la promesa. ¿Sí? Y entonces tenemos que venir a la verdad de lo que nos ha sido dado, de cómo es hecho realidad en nuestras vidas, para poder entonces permitirlo y descansar en este proceso que es obra de Dios en nosotros, en mí, en ti, para purificarnos como se purifica el oro. De forma que el producto de esta purificación sea la operación de fe más y más y más plena y menos contaminada. ¿Sí? Entonces, la operación verdadera de fe te lleva a poder creer absolutamente. Y todo lo que en ti y en mí se opone a esa creencia disminuye su operación en nuestras vidas. Y vamos a entender por qué esto es crítico. En primer lugar, Romanos capítulo 1 y en muchas otras partes de la Escritura se repite lo siguiente: el justo por la fe vive. ¿Sí? Ahora, voy a dar un ejemplo. Cuando dice el justo por la fe vive, y en tu corazón se levanta y dice, sí, pero yo no soy justo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en ti no está, en ese momento, en esa persona, la fe no está operando limpiamente, puramente. Hay un argumento que contamina la operación de la fe. Y entonces ya no hay congruencia porque ese argumento invalida la verdad. ¿Sí? Porque cuando yo, voy a usarme a mí de ejemplo, si yo me veo injusto, y puedo usar la Biblia y decir, es que Dios dice, no hay justo ni aun uno, entonces yo no soy justo porque no hay justo ni aun uno. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy argumentando en contra de Dios. Porque Romanos 5:1 me dice, justificado pues por la fe. ¿Te das cuenta? Hay algo que Dios ha hecho. Repito, el cumplidor de la promesa no tiene problemas para hacer efectiva su promesa. Él ha trabajado y ha provisto todo para tomarme a mí de haber sido hijo de Adán, lleno de maldad, lleno de maldición, totalmente injusto e impío, y hacerme justo. Y eso se llama justificación. Entonces te das cuenta, pero si yo me declaro injusto en contra de la declaración de justificación, ya no estoy en fe. ¿Se dan cuenta? Allí se crea un problema de incredulidad y muchas veces de rebelión cuando me aferro a mis razonamientos o a las enseñanzas contrarias a la verdad de Dios o lo que sea, en lugar de poder venir a fe. Y vamos a partir de este ejemplo, de este sencillo ejemplo, para entendernos en el proceso de purificación o santificación. Es exactamente lo mismo. Así que en nuestro ejemplo tenemos una declaración de parte de Dios. Él me ha hecho justo por la justificación, que opera por fe. Ahí está fe, ¿te das cuenta? Pero yo
en este ejemplo, estoy atorado en mi estado previo a la justificación. Estoy atorado en no hay justo ni aun uno, y por lo tanto yo soy tan injusto como todos. ¿Qué sucede? Pues la única manera en que voy a ver la promesa de Dios hecha realidad en mi vida es si Él me desatora. Si Él me confronta y me trae a la comprensión de su verdad para mí. Y me convence de que lo que Él ha hecho ha cambiado mi estado de injusto e impío a justificado. Pero el hecho de que eso es algo realizado. ¿Cómo fue realizado? Por la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, no hay reversa, ¿sí? No hay manera de anular la obra de Dios para justificarme. Pero si yo no lo recibo y no lo creo y no me ubico en ello y no me declaro justificado y rehúso verme como injusto, entonces fe no puede operar y por lo tanto voy a verme involucrado en actos de injusticia, ¿sí? Porque la única manera de ser justo es que la vida divina, que el poder de Dios opere en mí para que yo pueda actuar divinamente, justamente. Pero si estoy atorado, entonces, ¿qué sucede? Pues no permito que la promesa se cumpla en mí. Es realmente así de sencillo. Y por lo tanto es tan importante que entendamos que este principio, esta verdad fundamental se aplica a todo. Se aplica esto es cómo opera la promesa de Dios en tu vida y en la mía y en la de todos. El que creyere será salvo. El que no cree, ¿qué le pasa? Pues será condenado. ¿Por qué? ¿Porque se portó mal? No, porque no creyó. ¿Te das cuenta? Entonces, es tan importante para nosotros como individuos, y ahorita vamos a hablar de por qué es tan importante como varones, pero esto es general, niños, jóvenes, los dos sexos, no importa, esto es universal. La fe en ti y en mí, que nos es dada abundantemente, nos es dada a la medida de Jesús, tiene que pasar en nosotros, en cada uno, por este proceso de purificación. Y vamos a hablar un poquito del ejemplo del oro, la analogía del oro. El oro vive en la tierra y nunca está en un estado absolutamente puro allí. Aunque hay porciones quizá donde sí salga el oro puro, pero en su gran mayoría el oro está mezclado con piedra y tierra y otros metales y demás. Entonces, para extraerlo, tiene que ser purificado. Y esto yo sé que todos lo entendemos, pero es importante hablarlo así para que estemos aplicando eso a nuestra vida, ¿sí? El oro ya es oro. La purificación no crea el oro. El oro ya existe, ya es lo que es. Pero está mezclado. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto,
hay que hacer un proceso por el cual se separa de lo que no es oro. Y en la época moderna se usan procesos químicos y en la época antigua se usaba más que todo el fuego. ¿Sí? Y era cuestión de meter el oro al fuego. ¿Y qué pasa? Pues que el oro aguanta más calor que todos los demás metales y que los demás elementos, y entonces se quema lo demás y queda el oro. Y eso es una buena analogía, un buen ejemplo de lo que tú y yo vamos a estar, hemos estado viviendo y vamos a continuar viviendo para que nuestra fe sea purificada. O para que, mejor dicho, para que la fe que nos es dada pueda operar absolutamente en nuestras vidas y no estar contaminada. Entonces, ¿cómo se purifica el oro? Pues con fuego. ¿Cómo se purifica nuestra fe? Pues con todas las situaciones que enfrentamos en las que si viviéramos eso en fe, permitiríamos que la vida divina se manifieste, permitiríamos que la promesa se cumpla, permitiríamos conocernos como hijos de Dios. Pero cuando no lo hacemos, porque en nosotros hay esta lucha, todo lo que no es fe es pecado. Entonces, pecado es no creerle a Dios. Y cuando yo estoy en ese debate de no poder creerle, porque hay algo en mí que pesa más en mí que su palabra, que su promesa, que su persona, entonces esa es la parte que necesita ser purificada. Y si quieres entender por qué las situaciones difíciles en tu vida, pues son difíciles porque no las puedes vivir en fe. Pero cuando vengas a fe, entonces ya no van a ser difíciles. Y eso es donde tenemos que entendernos. Y si podemos entendernos allí, entonces podemos dar gracias por estas situaciones. No resentirlas y mucho menos seguir tratando de solucionarlas por nuestros esfuerzos. Es preciso comprender que una vez que tú resuelves recibir la adopción divina, permitirle a Dios hacerte su hijo, hay un pacto de por medio en el que Él se ha hecho responsable de ti eternamente. Y eso incluye todo. Tu pasado, tu presente, tu futuro, tus relaciones, tu economía, tu salud, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dado. Pero lo que te va a unir a esa realidad divina es fe. Fuera de fe estás desconectado de ella y en fe estás conectado a ella. Y esto es el asunto. Entonces, si esa es la dinámica, si esa es la manera en que esto opera, pues podemos entender por qué nuestro Padre está enfocado en la purificación de fe en cada uno de nosotros. Y es muy diferente estar confundido. Ay, no sé qué hice para merecer este problema. Si yo le dije a Dios que si he estado haciendo, si he estado portándome bien, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me pasa aquello? Eso es ignorancia, ¿te das cuenta? A estar en la verdad, entender qué está sucediendo y decir, Padre, gracias porque estás mostrándome lo que en mí no opera en fe. Me estás mostrando donde yo no puedo descansar en ti, no puedo gozarme que me has adoptado, no puedo creerte que tú te has hecho responsable de mí.
Y entonces, esta charla, esta noche, por las razones que Dios tiene en su corazón, es para animarnos, es para ubicarnos en fe, es para entendernos en fe, es para sabernos seguros en un proceso de purificación no negociable. ¿Sí? Tú y yo podemos estar enfocados, es que lo que me importa es que Dios me arregle este problema. Y si me arregla ya todo va a estar bien. Él sabe que eso no es cierto. Si se pasa ese problema, lo que traigo adentro todavía va a seguir manifestándose, no ha sido purificado. Entonces, en lo que Él está es en cumplir su promesa en mi vida y en la tuya, y por eso la importancia de entenderme en el proceso de la purificación de mi fe. Y eso es todo. Si me ubico allí, si doy gracias porque Él ha hecho este pacto conmigo y empiezo a decirle, Padre, soy tu hijo. Eso es una declaración de fe. ¿Sí? Me has hecho tu hijo. Te has hecho responsable de mí y ahora sé que estás limpiando mi corazón y yo quiero que lo limpies. ¿Qué pasa? Estoy declarando estar en acuerdo con Él, en pacto con Él, para que Él cumpla su promesa en mi vida. Entonces, en lugar de estar enfocado en cómo se arregla esta situación, me enfoco en lo que Él está enfocado. Y en mi experiencia personal, les puedo compartir y reafirmar que cuando yo me enfoco en ser purificado en lugar de cómo arreglo el problema se arregla mucho más rápido y con bendición que cuando me enfoco en el problema y no me enfoco en mi problema. Y ese problema puede ser relacional, puede ser mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, puede ser empresarial, puede ser intelectual, estoy estudiando algo y no lo entiendo, puede ser lo que tú quieras, no importa, pero está fuera. Y donde está su corazón y su atención es en ti, en qué está pasando en tu corazón. Ahí están los ojos de nuestro Padre. La promesa no es te voy a hacer rico, la promesa es te voy a hacer hijo. ¿Sí? Y por lo tanto heredero. Primero hijo, luego heredero. Algo sencillo, pero muy poderoso. Algo práctico. Ahora, finalmente, permítanme compartirles un poquito de por qué esto es vital, es de vital importancia para un varón. Como varón, tú tienes el lugar, el privilegio de guiar, de marcar la ruta por la que tu familia camina. Y el año pasado estuvimos hablando, los meses pasados, del ejemplo de Abraham y cómo él cimentó con aprender a vivir fe. ¿Sí? Y hemos hablado de su proceso, el proceso de creer un poco y no saber seguir creyendo. Y cómo metió la pata vez tras vez, tras vez, tras vez, porque adentro de él le salían estas ideas de cómo arreglar el problema. Supuesto. Y solo enredaba las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Dios le enseña, se comprueba a Abraham, se comprueba fiel, se comprueba
paciente, se comprueba todo lo que Dios es, y Abraham empieza a crecer en fe y a arraigarse en fe y a fortalecerse en fe hasta que él puede permanecer en fe. Y el producto es que él se convierte en el ancla. Tanto que hoy en la Escritura se nos dice que Abraham heredó las promesas y todos los que creemos heredamos la bendición de Abraham. Bueno, ese es tu lugar como varón. Y algunos de los que estamos escuchando o vamos a escuchar esto cuando esté el video puesto en YouTube, quizá pensemos, no, nada que ver, yo no estoy allí. Pero esa declaración no es de fe. ¿Sí? Porque ¿qué hace fe? Fe te da el poder de creer lo que aún no se ve, de estar convencido de lo que esperas, ¿sí? Y absolutamente seguro de lo que aún no se ve. Eso es lo que fe hace en ti, pero no lo hace vanamente, no es, ¿sabes qué? Yo quiero un cajón de oro, una olla de oro, y la veo y la creo y ahí va a salir porque yo dije, eso es brujería, eso es tontería. Fe le cree a Dios exclusivamente. Si Él te lo ha dicho, entonces Él se ha comprometido contigo. Su palabra es su compromiso. A eso se dedica fe. El poder para creer lo que Él te ha prometido, aunque todavía no se vea. El convencimiento de que lo que Él te ha prometido y tú lo estás esperando es una realidad. Entonces, fe habla en la seguridad del prometedor. Y cuando tú confiesas en tu corazón y con tu boca, con tus pensamientos, con tus actitudes, con todo lo que eres, tú confiesas en fe, das por hecho lo que Él te ha dicho. Aunque todavía haya muchas cosas en ti que no son congruentes con eso que Él te ha dicho. ¿Sí? Entonces, cuando Él me dice, te he hecho bendición, yo ya no puedo llamarme maldición. Ya no puedo decir, es que soy malo. Es que todo me sale mal. Es que yo quisiera ser bueno. ¿Te das cuenta? Todas esas son declaraciones de incredulidad, no de fe. ¿Cómo habla fe? Fe dice, Padre, gracias porque me has hecho bendición. Y en ese instante te ubicas y permites que la vida suya fluya desde tu interior hacia afuera. Y te encuentras siendo bendición. Así es como opera. Primero fe, luego la realización. Sin fe no hay realización de la promesa. En fe la promesa se cumple. Esto es no negociable, como dije, no porque yo lo diga, sino porque así está establecido por nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, el asunto es, resumiendo, entendernos en la promesa, en primer lugar, echar mano de ella, entender que no se trata de algún día voy a llegar, sino eso no es fe. Fe es, te has comprometido, Padre, a hacerme igual a Jesús. Y yo he recibido tu promesa. Y en eso estoy. Luego surgen todas estas cosas.
Y aquí es donde muchos nos hemos confundido y dicho, pues sí, yo quiero creer, pero mira lo que está pasando. No te confundas. Cuando esto que está pasando eh, te demanda, te quiere jalar a declararte inepto, a declararte fuera de la promesa, no creas ese engaño. Es allí donde tienes que permanecer creyendo. Lee Romanos capítulo 4. Nos dice algo importantísimo. Lee Hebreos capítulo 11. Nos dice algo importantísimo sobre Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto y la matriz de Sara que siempre fue estéril, creyó a lo que Dios le dijo. ¿Cómo llegó allí Abraham? Pues no llegó el primer día, pero llegó. Sí. Y este es el punto. Cuando en mí o en ti surgen estas oposiciones a fe, en lugar de moverte de fe, es cuando más te debes agarrar y decir, Padre, gracias porque te comprometiste a hacerme como Jesús. Y ahora es un buen momento para que me limpies de esta incredulidad, para que me limpies de estos conceptos, de estos temores, de estos corajes, de estas tentaciones, de lo que sea que se opone a que la promesa se cumpla en tu vida. Y esa acción de fe, porque no te moviste de la promesa, acelera la purificación en tu vida y permite que avances. Quítate el espejismo de la cabeza de que lo que quieres es que todo esté bien. Todo ya está bien. Ya has recibido la adopción, ya estás bien. Pero ahora tienes que vivir el proceso del cumplimiento de la promesa, ¿sí? Y a eso debemos estar dedicados. Si tú como varón lo vives, entonces lo entiendes y puedes permitir y facilitárselo a cada miembro de tu familia y a todos los que te rodean, y puedes empezar a ser luz y bendición por el simple hecho de no moverte de fe y de entenderte en el proceso, de ser purificado. No tiene nada de malo ser purificado. Que se manifiesten cosas que tienen que ser limpiadas, qué bueno. Lo malo está cuando me salgo de fe y me engancho con esto, y ahora en lugar de estar, gracias Padre porque me has prometido hacerme tu hijo y necesito ser limpiado de esto, estoy diciendo, ya no soy tu hijo y ahora soy injusto y malo y pecador y enojón y mentiroso y tarararararara. ¿Qué pasó? No. Ahora, si has hecho eso, regresa a fe. Porque seguir en condenación y seguir confesando que tú no puedes y que a ti no te funciona y qué sé yo, no es fe. Regresa a fe. Es bien sencillo. Es venir, Padre, aquí estoy. Yo no lo voy a hacer. Tú lo vas a hacer. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Regresa a fe. Y empieza a vivir y aprender a permanecer. Efesios capítulo 6 finalmente dice que constantemente estamos siendo asediados por huestes de maldad. ¿Sí? Pero nos da un consejo, dice, primero fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no tu fuerza. Y segundo, aprende a estar firme, a no moverte. Punto y se acabó. El resto lo hace Él, porque la armadura es suya, la guerra es suya, la batalla es suya, la victoria es suya,
La promesa es suya, el poder es suyo, la sabiduría es suya, la provisión es suya, la vida es suya. Tú eres suyo. ¿Te das cuenta? Para ti, para mí, Él nos la ha hecho fácil. Eso dijo Jesús. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Entonces, cuando se te complica, amado hermano, no estás en fe. Cuando entras a fe se simplifica, porque puedes echar sobre Él tu carga, descansar. Permitir la fe produce reposo, la fe te hace soltar. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender a experimentar constantemente. Así que bienvenido al 2016. Es un año de fe. Es un año de vivir por fe, en fe y para fe. Porque el justo vive por la fe. ¿Quién va a empezar los comentarios el día de hoy? Yo empiezo. Adelante, Marco. Pues yo estoy viviendo este proceso que dices. Yo pienso que todos lo estamos viviendo de alguna u otra manera y para mí me trae mucha claridad lo que nos acabas de comentar. Eh, Exactamente así como lo comentas, lo estoy viviendo. Eh, Traigo presiones fuertes, pero no me han destruido. Dios está proveyendo todo lo necesario y eh, estoy confesando, he entendido que todas las circunstancias, como dice la promesa, ocurren para mi bien, que lo que Dios está trayendo es para que salga lo que hay en mi corazón y que yo lo pueda entregar para ser limpiado. Y entonces esto facilita mucho las cosas, el comprender esto y, y no salirme de fe. De repente le digo a Dios que quiero escuchar su voz y, y no escucho nada, pero más adelante me doy cuenta de que él me ha estado hablando, quizás no como yo quisiera escucharlo, pero sí lo he estado haciendo, eh, y que me ha estado guiando. Uh-huh. Y eso es lo que voy descubriendo hasta este momento. Y, y bueno, pues ha sido muy, muy interesante. Dios ha tenido manifestaciones maravillosas, eh, se anticipa inclusive a los problemas que vienen y, y provee todo lo necesario para poderlos abordar efectivamente. Eso es lo que yo estoy viviendo. Gracias. Gracias, Marco. Pues es muy, muy importante tu testimonio porque eh, recuerdo en tu inicio lo difícil que era para ti entrar a reposo, ¿no? O sea, tenías tantas convicciones contrarias a la verdad que completamente imposibilitaban el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Y entonces cómo Él te ha traído y te lleva a poder operar
en la vida divina, y toda la vida divina inicia en fe y permanece en fe. Ahora, comentaste algo que siento que debe de tener un poquito de respuesta, y es este asunto de quiero escuchar a Dios, pero a veces no lo escucho, ¿no? Y algo que ayuda mucho, porque todos pasamos por esta incapacidad de percibir y de comprender lo que nos está siendo dicho. El primer problema es cuando queremos oír a Dios intelectualmente, ¿no? Él no quiere comunicarse ahí contigo. Él quiere que descubras la vida de tu espíritu y aprendas a escuchar y a ver y a hablar en tu espíritu y a vivir en el espíritu, en lugar de vivir en los sentimientos y en el intelecto y cómo la existencia humana opera. Entonces ese es el primer asunto, pero el segundo está en la acción de mi espíritu para escuchar, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero compartirles esto, ¿no? Cuando yo hablo de dar gracias y de empezar, de ubicarme en la promesa, esto es lo que a mí personalmente me permite escuchar. Si yo empiezo a, Padre, gracias, el simple hecho de decir Padre, cada vez tiene un significado más fuerte y más profundo y más poderoso, ¿sí? Porque no es el rezar Padre nuestro que estás en los cielos, como a veces lo hacíamos, sino ahora se trata de mi papá, es Abba, es mi Padre, estoy hablando con Él. Y esa simple declaración de mi espíritu inicia un diálogo, ¿sí? Y cuando digo Padre, estoy infiriendo, estoy incluyendo en esas 4 letras, estoy incluyendo su pacto, estoy incluyendo su amor, estoy incluyendo su fidelidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué está sucediendo? Estoy escuchando. Mi espíritu está cobrando comprensión del significado de llamarle papá, de llamarme hijo. Otras 4 letras que nos unen eternamente. Y esa meditación de mi corazón hace que Él pueda empezar a hacer crecer su palabra y su presencia y fluir su vida en mí. Y ahí es donde empieza fe. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que unir esto a Romanos 8, 15 al 17, donde dice que no hemos recibido el espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, o el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual podemos llamar a Dios papá. Y luego dice lo siguiente: el espíritu mismo, el espíritu de adopción, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Esa conversación tiene que estar activa para que el resto del diálogo pueda fluir, ¿sí? Y cuando yo empiezo la conversación por otro lado, voy a dar un ejemplo. Se suelta un problema. Déjeme tocar un problema económico ahorita. Me acaban de informar que no sé qué pasó y ahora lo que ya estaba complicado se acaba de volver imposible a la vista humana, ¿no? Y yo empiezo a clamar por el problema. Ay, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Y tarara. Y quiero oír a Dios. ¿Qué me dices? Guíame. Es que yo tengo que resolver esto. Es que no hay tiempo. Es que ¿qué no ha sucedido? Pues que no estoy ubicado. Estoy fuera del inicio de la comunicación. Es, por ejemplo, hoy todos usamos teléfonos, ¿no? Inalámbricos, alambrados, como sea, pero estamos muy conscientes de eso. Entonces, tú puedes tomar tu teléfono y empezar a hablar. Oye, Marco, ¿cómo estás? Que no sé qué, pero el teléfono no ha marcado. Estamos conectados aquí, hablando en esta videoconferencia, pero tuvimos que primero conectarnos. Si yo me sentara aquí a la pantalla de esta máquina y empezar a hablar y decir, oye, pues ¿dónde están ustedes, hombre? ¿Qué les pasa? Pero no me conecto con ustedes. ¿Cómo podemos dialogar? No hay conexión. Eso es sencillo de entender, ¿verdad?
Pues entiéndelo en tu espíritu. Se te ha provisto una conexión eterna, pero no obligada. Eterna, pero no obligada. Eterna porque Abba ha venido a vivir en ti, Jesús está viviendo en ti, el Espíritu Santo está en ti. Y ellos no tienen la conexión cerrada, está abierta, está esperándote. Pero tú y yo individualmente y en lo más profundo tenemos que elegir conectarnos. Y la única conexión que tienes es Abba, Hijo, Abba, Hijo. No hay otra conexión. ¿Sí? Es cuando yo le llamo Abba y él me llama Hijo que nos conectamos. Y si no permanezco en esa ubicación, si dejo de ser hijo para ser alguien más, ¿qué pasa? He roto la conexión. Entonces esto se añade al tema de fe que estamos hablando hoy y debe ser un tema en sí mismo, pero es necesario entendernos allí, ¿sí? Porque fe viene por oír a Dios hablarme. ¿A dónde? En mi espíritu. ¿Cómo me va a hablar? Como su hijo. Pero para eso yo tengo que estar llamándole papá. Sí, y esta disciplina es fundamental y es elemental para nuestro crecimiento y para nuestra existencia como hijos de Dios. Entonces recuérdalo, el Espíritu siempre está diciéndote, hijo, 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 hijo. El Espíritu mismo testifica a mi espíritu que soy hijo. Entonces esta comunicación es eterna. Pero yo empiezo, no, es que, fuera de conexión. Cuando Jesús vino, solo para reforzar esta verdad, nadie le hablaba a Dios llamándole Abba. ¿Sí? Todo mundo, el pueblo de Israel y los judíos hasta el día de hoy le llaman Él, porque en su respeto por la deidad no se atreven a pronunciar su nombre. La escritura puede decir Jehová, Jehová Elohim, pero ellos solamente dicen Él para no pronunciar un nombre santo. Pues desde el ámbito humano eso es muy loable y respetable. Pero Jesús viene y dice, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Él? Abba, mi Abba. Abba mío. Todo el mundo. Espérate, eso no. Esto refuerza y en toda ocasión tú siempre le oyes a él hablar de su Abba. ¿Sí? Mi padre, 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 mi padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu a él le dice, eres hijo, y él que dice, soy tu hijo, eres mi papá. Esa es la conexión. Y solamente entonces estamos en fe. Espero que esto nos ayude muchísimo a todos, de veras. Creo que es algo muy, muy valioso de entender. ¿Quién más quiere compartir algo? O Marcos, si tú quieres seguir, como ustedes gusten. Hola, Chris. Hola, Max. No, Rob. Bueno, pues yo quería pues nada más comentar esto, ¿no? De que pues este tema es muy interesante para nuestra vida, porque pues lo principal, ¿no? El versículo que habla de que el justo por la fe vivirá. Nosotros, al ser justificados ya, tenemos que fortalecernos precisamente en nuestra fe. Tenemos que estar conscientes que lo que esperamos es una realidad, ¿sí?
Entonces, pues para mí este tema es, como todos, palabra de papá que pues me tiene, o sea, me despierta en el aspecto espiritual fuertemente, entendiendo que yo debo de ser perfeccionado en esta fe, ¿sí? Nada más. Yo tengo que estar atento a lo que realmente estoy creyendo al Padre. Y como dice la palabra, si ya fui justificado, pues ahora esta fe tiene que ser perfecta en mí, nada más. Tiene que ser perfecta para esperar lo que papá tiene para mí. Pues ese es mi comentario, nada más. Muchas gracias, Max. Es un hermoso resumen sintético de lo que eh, se nos ha dado el día de hoy y qué bueno que podemos empezar a ver cómo se aplica, ¿no? Que esto tiene que vivirse, tiene que implementarse a todo nuestro ser, 24 horas al día, y va a ser maravilloso el fruto de permitirle a Dios realizar esto en nosotros. ¿Quién más quiere compartir? Creo que se había abierto otro micrófono. Ramón, adelante. Eh, es sorprendente lo que el Padre hace. Hace unos días, que será por ahí de noviembre aproximadamente, iba conduciendo vehículo y escucho a papá decirme, ¿sabes cuál es el dardo de fuego más poderoso que usa el enemigo? Dice, no es el adulterio, no es la fornicación, no es el homicidio, no es la violación, es la incredulidad. Ese es el arma más poderosa que usa. Wow, dije, Padre. Y pasaron los días y apenas en enero estaba leyendo una porción de la Biblia donde dice despojados, que nos despojemos pues de la manera pasada de vivir, que dejemos la ira, la contienda, malicia y todo. Y me salí de fe. Y cuando mi esposa me vio molesto y me dice, ¿estás enojado? No estoy enojado. Dejé de leer la Biblia y me fui a hacer otras cosas, cenamos, estaba lavando los trastes y viene el Padre y me dice, hay dos maneras de entender esta escritura: en la carne o en fe. Si tú lo que acabas de ver lo leíste en tu carne, estás listo. Hasta para abrir la Biblia, y me llevó al versículo aquel que dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Y de veras el Padre ahí me desbarató un argumento muy fuerte que había en mi ser, un muro, y me abrazó y me llevó a fe, ¿sí? Porque en muchas ocasiones a mí durante años, muchos años, me pasaba que había partes donde leía la Biblia y me gozaba y qué bonito, y había partes donde yo decía, no estoy aquí y no se puede llegar aquí. Una de esas partes es cuando Jesús dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él hará, y aún mayores. El día que yo leí eso, cerré la Biblia. Y dije, eso es imposible. y esa noche, hace unos días, el Padre me lo dijo clarito, así, o la lees en tu carne o la lees en fe. Y he estado viviendo situaciones sorprendentes en la que me sorprendo de cosas que ya no debería yo de tener,
y que salen. Y como hemos recibido del Espíritu Santo, o me salgo de fe y digo, sí, estoy así, qué malo, y me empiezo a acarrear y a comprar mentiras, condenaciones, y hay momentos que la mayoría de las veces lo he hecho. Te digo, gracias, Padre, porque salió esta situación fea, apestosa, horrible, y el único que me puede lavar eres tú. Y el único que puede arrancar este árbol malo que está generando este fruto malo eres tú. Tú la empezaste y tú la vas a terminar la obra. Y de veras, ahorita que estaba escuchando la conferencia, sentí algo en mi pecho que dije, wow, Padre, wow, eres maravilloso, maravilloso, y alabo a Dios y le doy gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Hace unos días el Padre me dio una palabra para mis hijos. Como todo padre nos preocupamos, intercedemos por nuestros hijos y oramos, y me dijo, no habrá quien le diga a su hermano, ven y conóceme, porque yo mismo me mostraré desde el más pequeño hasta el más grande. Y dije, gracias, Padre, gracias. Y eso es lo que quería compartir. Espero que sea, que Dios vaya a poner en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias, Cristo. Muchas gracias, Ramón. Qué asombroso es el testimonio de Dios en cada persona que se lo permite. Es tan a la medida, es tan perfecto, porque se trata de tu transformación en hijo de Dios. Y Él te conoce absolutamente. Hemos comentado de la importancia de que cada uno de nosotros tenga claras las 4 verdades fundamentales que deben anclar nuestra relación como hijos. Soy amado eternamente, soy conocido absolutamente, soy invitado gloriosamente a ser hijo de Dios, a ser hecho hijo, y soy adoptado poderosamente, estoy siendo transformado. Pero todo eso opera en fe. ¿Sí? Y fuera de fe no hay nada de eso. Y esto es tan poderoso, lo que vemos a Dios hacer y haciendo en cada vida. Así que pues lo que hemos hablado esta noche tiene consecuencias eternas, pero también inmediatas. ¿Sí? No es para el más allá, es para aquí y para siempre. Y me encanta la parte retroactiva de fe, ¿no? Porque si de algo me estoy convenciendo yo más y más y más, es de que en su sabiduría, en su amor, en su poder, en su perfección, mi Padre proveyó la solución para el pasado. Y no solamente mi pasado, se fue hasta Adán y se fue hasta más antes de Adán, cuando empezó la maldad, ¿no? Y le puso una solución a todo. Y el presente y el futuro. Y el presente se trata sencillamente de vivirlo en fe. ¿Sí? Y este asunto de vivir malmidiéndome, como te lo estaba mostrando Dios, Ramón, que es cuando proceso cualquier cosa fuera de fe, fuera de creerle a Él, me lleva a condenarme, me lleva a declararme impotente, me lleva a hablar lo contrario de su promesa, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tú nos diste, el testimonio que nos diste, que leíste las palabras de Jesús, el que en mí cree, ahí está la clave, cree, ¿no? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, y cerraste la Biblia. Pues
sencillamente estabas practicando tu incredulidad, ¿no? Porque esa era la condición, el que en mí cree. Y dijiste, eso es imposible, por lo tanto le hiciste mentiroso en ese momento. Tú no dices la verdad, yo no te creo. Pero ¿qué está haciendo Dios? Trayéndote a fe, trayéndote a fe. Y esto es asombroso y entendernos en este proceso y seguros, estar seguros de que el proceso va a funcionar porque no lo estás haciendo tú en ti, sino Él en ti. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué existencia tan diferente marca eso, ¿no? Pues no sé si alguien más quiere comentar. Antes que nada, buenas noches y que este año Dios conceda los anhelos de sus corazones. Gracias. Bien, en el mes de marzo, el día primero, creo que les platiqué, tuve un evento cardiovascular. Hace 2 años, en el 30 de marzo del 2014, terminé una relación de 10 años. Y Dios fue ordenando las cosas de tal manera que pude haber recuperado a mi familia que había yo abandonado hace 10 años, 11 años hoy día. Y este fin de año tuve la oportunidad de viajar con mi yerno que se había divorciado de mi hija. Volvimos juntos a viajar con mi nieta y mis 2 hijos menores. Entonces vi la misericordia del Señor por fe, porque oraba por mis hijos y por mis nietos y todo fue concedido, pero no a la medida mía de mi gusto humano, sino que Dios fue más allá de lo que yo podía haber pedido. En unos sueños humanos yo deseaba una camioneta grande para poder viajar. Bueno, Dios usó maneras para dármela, y mi yerno ahora tiene un lote de autos y dio la camioneta para viajar. O sea, todo fue a la medida de Dios, generoso. Y si algo he aprendido es que la fe no es un medio continuo, sino que como que brinca a saltos, porque hay sus espacios de duda. Lo comentabas hace un rato, Cris, que llega el momento, si no seríamos perfectos, pero llega el momento que la fe como que tiende a disminuir, y cuando veo uno de esas cosas donde Dios se muestra en toda su grandeza, nos crece la fe. Pero a rato, cuando ya no lo percibimos, la fe como que decrece, y es ahí donde nuestro corazón se debe de gozar. Es muy fácil decirle a una persona, gozaos en la tribulación, pero cuando uno está pasando por la tribulación no está tan fácil. O sea, es ahí donde, llevada a la praxis, la palabra de Dios cuesta trabajo. Pero Dios es grande y maravilloso y nos permite ir ejercitando la fe. Y esa fe que Jesús decía que va a empezar como un granito de mostaza y lo va a llevar a la perfección, un árbol que tenga hasta nidos allá arriba, pues así ha ido creciendo en mí la fe, porque he ido viendo, percibiendo el grande amor de Jesús por nosotros. Entonces, si hay algo que pueda ver la fe, la veo. He visto en la congregación a la mamá de Chema que pasaba por un cáncer en sus órganos de mujer y ha sanado completamente por fe, una mujer que nunca dejó de orar. Y por otro lado tenemos un hombre en la congregación que está con poca fe. Su fe prácticamente no existe porque acude a soluciones humanas, y la mamá de Chema acudió a Dios y se aferró a todas sus promesas. Entonces hemos visto en la práctica, no solo en la de uno, sino en otra persona,
que recibe el mensaje de Dios. Ella no te ha oído a ti, pero ella ha puesto la palabra de Dios en práctica. Y lo que se le ha compartido lo ha creído. Como la mujer menstruosa, ella se aferraba a la historia de la mujer menstruosa, que si tocara solamente su manto, con eso sería salva. Y dijo Jesús, por tu fe eres salva, eres salva. Entonces, lo hemos visto en la práctica como la fe, esa fe cura, sana. No porque la fe en sí, sino porque Dios opera en esa fe. Va a operar porque es un compromiso de Él. Y he sido, pues, testigo de la vida en mí y de la vida de Jesús en otras personas. Entonces, ¿qué ha pasado con mi fe? Crece la fe, como que se motiva uno a más y a querer compartir. Y anda uno en eso, ando diario, tengo un grupo de oración de la mañana, pero son las cosas nuevas que estamos compartiendo. He retomado los versículos iniciales tuyos, esos 4 que hiciste favor de compartir desde el 2014, y con esos estamos compartiendo cada semana para ayudar a las personas a ser llevadas a verdad. Ya no evangelizar con el método tradicional, sino que enseñarles a que puedan ser llevados a verdad, que se dejen guiar. Porque Jesús mismo los va a llevar, pero solamente hay que creer. Porque si uno cree en el Juan 1:12, que hay que recibirlo y hay que creerle para tener el poder de ser hijo de Dios, y luego con Juan 3:16 y luego con Juan 3:17, pues uno se da cuenta que la luz está ahí. Y entonces, pues es una sinergia de fe a la cual Dios me ha llevado, de tal suerte que la madre de mis hijos, mi mujer, cuando nos reencontramos, ella se sube al Evangelio de Dios. Y con Magnolia toma cada semana y se va a su célula cada miércoles y me acompaña a compartir y se va conmigo a los centros de recuperación, pero porque ha visto las obras de Dios obrando por fe. O sea, no tuvo que pasar por todo lo que yo pasé, ¿no? Aprender y desaprender hasta que fui llevado a verdad, como ahora está pasando. Entonces es un privilegio poder oír cómo Dios nos abre el corazón, porque a cada uno de nosotros nos está dando una diferente medida de fe para poder superar los diferentes obstáculos que se presentan en cada una de nuestras vidas. O sea, cada quien está siendo llevado por distintos caminos. Y yo le doy gracias a Dios por este grupo y que hoy pude participar en vivo. Qué bueno, Héctor, muchas gracias. Saben que uniendo lo que Héctor nos está diciendo con lo que Ramón compartía sobre que Abba le dice el arma más poderosa que el enemigo usa es la incredulidad. Pero la solución a esa arma es muy sencilla. En Efesios 6 dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Te das cuenta de la importancia de fe, ¿sí? La provisión de fe te hace invulnerable a los ataques, sean los que sean. Y es hermoso escuchar este testimonio, Héctor, y cómo... Y al mismo tiempo, otra cosa que me salta a mí con lo que tú nos compartes es la importancia de la comunión entre hermanos, ¿no? Personas que estamos creyendo lo mismo, viviendo lo mismo, y cómo esta sinergia edifica fe y nos bendice de tal manera que nos impulsa a comprobar esto en nuestras propias vidas y inevitablemente a compartirlo con los que nos rodean.
Algunos están listos para entrar a fe, otros no, pero recuerden, muchos de los que ladran y patean y muerden y todo, son los que van a resultar siendo campeones de fe. Ahí está Pablo, ahí está Pedro. Esta es la manera de nuestro Padre. Y entonces muy importante para nosotros el tomar estos pasos sencillos, prácticos y comprobables. Y esa es la parte fabulosa, ¿no? Que es comprobable, que el prometedor cumple. Y por lo tanto empieza a voltearse. La incredulidad empieza a ceder a la creencia, porque se trata de su poder, su fidelidad, su honestidad, su integridad, su amor, su misericordia, cuando sé que no merezco que cumpla su promesa en mí, pero Él lo hace por misericordia y cada día es nueva su misericordia, etc. Todo se va integrando para traerme a fe, para establecerme en fe, para arraigarme en fe y para hacerme fructificar la fe, que es poder multiplicar en la vida de otros. Y este es el privilegio que tú y yo tenemos. Así que pues creo que ha sido una fantástica reunión, primera reunión del año 2016. Y vamos a gozarnos en todo lo que nos ha sido preparado. No te niegues a hacer bendición, no te niegues a fluir lo que Dios ha puesto en ti. No te veas separado de Dios, porque Él no te ha dado dones y Él se ha dado a ti. Él vive en ti. Y fe es creerle eso y permitirle a Él hacer sus obras. ¿Sí? Él te guía, tú vas, tú hablas, tú te das, porque le estás permitiendo a Él hacerlo, le estás permitiendo a Él darse, le estás permitiendo a Él bendecir, le estás permitiendo a Él hablar, a Él amar, a Él sanar, a Él dar esperanza, a Él perdonar, etc. Y recuerda, nunca olvides que se trata de la adopción de cada persona. ¿Sí? De que cada uno sea hecho hijo. Este es el corazón de Jesús. Imagínate poder entender a Jesús. ¿Por qué vino a dar su vida? Para que tú seas su hermano. ¿Y cómo se comprueba que soy su hermano? Porque quiero lo mismo para los demás. Eso dice Primera de Juan. Dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, el mismo sentir que hay en Él va a operar en ti y en mí. Así que, mis hermanos, gracias. Vamos a dar gracias por esta noche. Y vamos a gozarnos en lo que sigue. Padre, es maravilloso escuchar tu verdad, comprobarla en los testimonios y lo que cada uno de los hermanos ha compartido este día. Gracias por todos los que continuarán viendo esto por medio del video y por el fruto que tú estás produciendo en incontables vidas de personas que te creen, porque eso es universal. Gracias por aclararnos el proceso en el que estamos. Estamos en la purificación de nuestra fe, como el oro tiene que ser purificado de todos los contaminantes, para que podamos vivir plenamente tu promesa. Gracias por cada vida, por cada persona y familia representada en cada uno de mis hermanos y por todo lo que nos has dado ya, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, les amamos, les bendecimos. Juan Pablo, gusto en verte. Estamos en contacto. Gracias. Amén. Saludos. Bendiciones. Bendiciones.